Las noticias no son buenas hoy y podemos estar muy agradecidos, mis amigos, de que está profetizado que vamos a tener paz real, paz mundial y un mundo feliz mañana. Mientras tanto, tenemos problemas que tenemos que resolver. Tenemos muchas lecciones que aprender, porque vamos a tener un gobierno mundial. ¿Dónde ha estado Jesucristo estos 1900 años? Por supuesto, cualquiera que sepa algo acerca de la Biblia, sabe que la Biblia dice que Jesucristo resucitó de entre los muertos después de estar 3 días y 3 noches en su tumba. Todo el mundo no parece saber eso. Parecen pensar que estuvo en la tumba solo 1 día y 2 noches, pero en realidad fueron 3 días y 3 noches, y luego ascendió al cielo. Ahora, todo el mundo parece saber que sí saben algo acerca de la Biblia. Pero, ¿qué hizo él allá arriba? ¿O simplemente se alejó y se desintegró? ¿O está todavía en algún lugar? ¿Ha tenido algo que hacer? ¿Qué ha estado haciendo todo este tiempo? Hemos estado revisando un libro en la Biblia que es tan ignorado y malentendido como ese tercio completo de su Biblia, que les dice lo que está sucediendo ahora y lo que sucederá en los próximos años. Las profecías de la Biblia, alrededor de un tercio de toda la Biblia, 90% o más, que se refiere a nuestro tiempo hoy, al presente inmediato o futuro inmediato, debería decir inmediatamente delante de nosotros ahora. Jesucristo viene de nuevo para establecer un gobierno mundial. Ahora, al pasar por este capítulo, el capítulo 11 de Hebreos, el capítulo de la fe, llegamos a esta parte acerca de Enoc, acerca de la traducción de Enoc. Enoc no fue al cielo donde está el trono de Dios. Eso trae a colación la pregunta del otro hombre, que siempre se piensa en esa misma categoría. Elías. ¿Dónde está Elías? ¿Está Elías muerto en la tumba o está Elías en el cielo ante el mismo trono de Dios? ¿Elías no fue al cielo? Usted lee en Segunda de Reyes, el 2 capítulo y el 11 versículo, que Elías subió en un torbellino al cielo. Bueno, pero entonces Jesucristo dijo cientos de años después de que Elías fuera arrebatado al cielo en un torbellino. Usted lee en Juan 3:13 que Jesucristo dijo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Ahora, Jesús dijo aquí en Juan el capítulo 6 y el versículo 38 que él había descendido del cielo. Dijo que había venido de allí, que no vino para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, Jesús había estado allí en el trono del Padre. Leemos aquí en Hebreos, como les he estado leyendo al leer este libro de Hebreos, que Jesús está ahora y ha estado durante 1900 años justo en el trono de su Padre, sentado al lado de Dios Todopoderoso. El Padre en su trono en el cielo ha estado allí durante más de 1900 años. Si Elías estuviera allí, seguramente lo sabría. Y Elías, si estaba allí, había estado allí durante cientos de años antes de que Cristo estuviera en esta tierra, y sin embargo Jesucristo dijo: nadie subió al cielo sino él mismo, que había bajado del cielo. Bueno, él lo habría sabido porque estaba allí. Bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta, amigos míos, es que hay más de un cielo mencionado en su Biblia. La Biblia menciona al menos 3 cielos definidos y diferentes. Ahora, está el cielo donde está el trono de Dios y donde está Jesús hoy, y lees de ese cielo en Hebreos 8, los primeros 5 versículos. Entonces, la palabra cielo también se refiere en la Biblia a esa gran extensión de todo el universo, donde encuentras el sol, la luna, las estrellas, los cometas, los planetas, las vías lácteas, las galaxias que los astrónomos están mirando con sus telescopios. Y encontrará que el cielo del que se habla en el Salmo 8 y el 3 versículo, Génesis 1, 15, 17, evidentemente se refiere a él, aunque la primera parte del primer capítulo de Génesis se refiere a otro cielo,
la atmósfera de la tierra. Entonces, encuentra la misma atmósfera o aire y donde están las corrientes de viento en esta tierra también mencionada en Génesis 27, 28, Deuteronomio 33, 28 y otros lugares. Pero los pájaros que vuelan en los cielos y vuelan donde esté el aire, eso no es donde están las estrellas. Y así el aire o el viento, amigos míos, está en este cielo que es parte de esta tierra. La Biblia habla de nuestro estar en la tierra, no siempre en la tierra, a veces en la tierra. Eso significa sobre una superficie sólida, pero a veces habla de nosotros estando en la tierra. En otras palabras, cuando estás en la superficie sólida, estás en el aire porque estás respirando aire a tu alrededor. Ahora, ¿por qué fue llevado Elías? Había una razón para este acto. Ahora, el mismo hecho de que Elías fue llevado en un torbellino, el viento solo puede ir en ese cielo que es la atmósfera o el aire alrededor de la tierra, que es realmente una parte de la tierra, no el cielo de las estrellas o los planetas, y no el cielo del trono de Dios. Ahora bien, ¿cuál fue la razón por la que Dios se llevó a Elías en un torbellino? No fue para hacerlo inmortal. La Escritura no dice palabra alguna al respecto. Los profetas antiguos no recibieron ninguna promesa de inmortalidad antes o aparte de nosotros, y aquí en Hebreos 11, 39 y 40, si te acuerdas, todos estos, incluido Enoc y Moisés, déjame ver que el de Elías no se menciona. ¿Está él aquí en este capítulo 11? Pero de todos modos, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés y Enoc, y todos e incluso Abel, todos son mencionados, y Jesucristo les dijo a los fariseos que verían a estos patriarcas y profetas de la antigüedad en el reino de Dios, mientras ellos mismos, es decir, esos escribas y fariseos, serían expulsados. Y entonces Elías está entre ellos, por supuesto. Ahora, eso se aplica a Enoc, y dice aquí, todos estos. Y todos estos, cada uno de ellos, habiendo obtenido un buen informe a través de la fe, y Elías estaba entre ese número, no recibieron la promesa. Dios, habiendo provisto algo mejor para nosotros, que ellos, sin nosotros, no sean perfeccionados. Hebreos 11, 39, 40. No pueden ser perfeccionados, no pueden llegar a su recompensa, no pueden llegar a su plena salvación, no pueden ser hechos inmortales y entrar en el reino de Dios hasta que nosotros lo hagamos. Eso es lo que dice versículos 39 y 40. El versículo 13 dice, todos estos murieron en la fe, todos estos murieron en la fe sin haber recibido la promesa. Hebreos 11, 13. La promesa de la herencia eterna, la promesa de la salvación eterna o la vida eterna y la inmortalidad. Ahora bien, si Elías no fue hecho inmortal, y no lo era en ese momento porque les leí la escritura que no lo era, y Jesucristo dijo que ningún hombre había subido al cielo, y si hubiera sido hecho inmortal, recuerda esto, le hubiera dado preeminencia sobre Jesús, porque lees, como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15, 22. Dice que todos resucitarán y está hablando de una resurrección. Y dice Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. 1 Corintios 15, 23. Claramente dice que Jesús es las primicias, el primogénito de muchos hermanos. Entonces Elías no pudo haber nacido en el reino de Dios para heredar el reino antes de eso. Eso le hubiera dado preeminencia sobre Jesucristo y Cristo es el primero. Ahora, eso es de ser su cabeza, es lo que significa porque la traducción de Smith y Goodspeed lo expresa de esta manera. ¿No saben que hoy el Señor está a punto de quitarle a su maestro de ser su líder? Ahora, no importa lo que digan los hombres, mis amigos, eso no importa. Pero, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice tu Biblia? Usted ha oído a los hombres creer, por supuesto, que Elías subió al cielo. Sé que ha sido algo popular y es bastante impactante cuando encontramos que algunos de estos viejos mitos y cosas en las que hemos llegado a creer explotaron. Pero si realmente quieres la verdad, no te enojarás con la verdad en absoluto, estarás muy agradecido y te regocijarás en ella. Ahora, hemos
llegado a este lugar en Segunda de Reyes 2 versículos 3 y 5, donde la respuesta está claramente registrada. Dice aquí: ¿sabes que el Eterno te quitará hoy a tu Señor de sobre tu cabeza? Segunda de Reyes 2:5. Ahora, Cristo es la cabeza de la iglesia hoy, como Elías era la cabeza y el líder de los hijos o los discípulos de los profetas en ese día. Pero Dios quería que Eliseo dirigiera su obra, ya que Ocosías el rey había muerto, como lees en Segunda de Reyes 1:18. Así que ahora, ¿qué hizo él? No podía permitir que Elías estuviera entre la gente con Eliseo dirigiendo el trabajo ahora. Eso hubiera sido lo mismo que descalificar a Elías. Y como Elías aún no había de morir, no había llegado su hora de morir. Y como Dios nunca le quita un oficio a un hombre cuando ese hombre ha estado cumpliendo bien su deber, lo único que Dios podía hacer era quitar a Elías para que la gente no lo viera ni supiera dónde estaba. ¿No es eso exactamente y precisamente lo que Dios hizo? Ahora, este manto suyo que cayó y Eliseo recogió, ¿recuerda? ¿Qué era ese manto? Y les mostré, según el comentario de Clark, o pueden obtenerlo de cualquier autoridad, que era un manto que usaban los sacerdotes y los profetas como una simple insignia de su oficio. Y representaba a su oficina, bueno, como una insignia que muestra que un hombre es policía hoy. Su insignia es la insignia que te dice que es policía, y esta capa era la insignia que significaba que este hombre era el profeta de Dios. Y entonces este manto o esta capa se cayó y Eliseo, como recordarán, la recogió. Ahora bien, ¿cómo fue llevado? Bueno, habían cruzado el río Jordán, cerca de Jericó, y Elías fue llevado por un torbellino en lo que parecía ser un carro y un caballo de fuego, lo que significaba el poder presente de Dios y los ángeles en acción. El movimiento violento del viento arrancó el manto del profeta Elías cuando se le vio ascender al cielo. Ahora, probablemente recordará haber leído la promesa de Elías de que Eliseo tendría una doble porción del Espíritu de Dios si Dios le permitía haberlo tomado. Todo esto significaba que Eliseo iba a ser el líder, la nueva cabeza de los hijos de los profetas, que era una escuela de profetas que Elías había fundado, enseñando a los jóvenes a ser profetas y ministros de Dios. Segunda de Reyes 2:9. Ahora, habiendo ascendido en el aire, Elías nació fuera de la vista del nuevo líder, más allá del horizonte. ¿A dónde fue Elías? Fue atrapado en el aire en un torbellino. El viento no sube muy alto, pero ¿a dónde fue desde allí? Ahora sigamos. Ese ha sido un problema desconcertante para muchas personas durante mucho tiempo. ¿No es así? Bueno, él no ascendió al trono de Dios porque Jesús lo dijo. Jesucristo dijo que nadie subió al cielo, el cielo donde estaba, excepto el que descendió del cielo, Juan 3:13. Y el cielo del que descendió era el cielo donde está el trono de Dios. Entonces, ahí es donde él había estado. Él había estado allí por cientos de años. Elías tendría que haber estado allí cientos de años si fue allí, así que no fue allí porque Cristo ciertamente lo sabía. Ahora bien, Elías no podía permanecer en el aire para siempre, ¿o sí? No se quedó en el aire entonces. ¿A dónde fue? Dios no dijo que Elías iba a morir en ese momento. No murió y tampoco Dios dijo en ninguna parte te voy a hacer inmortal. No fue hecho inmortal, no murió y no se quedó en el aire. Ahora sabemos mucho. Bueno, ahora si hubiera muerto Eliseo, podría haber asumido el nuevo cargo sin la remoción de Elías, porque sabemos que Eliseo murió en el cargo después de cumplir con su deber. Ahora, Segunda de Reyes 13:14. Ahora, los hijos de los profetas, como son llamados, que eran los estudiantes en esta escuela para profetas, sabían que su maestro iba a ser removido. También que Elías no iba a morir en ese momento. No significaba que nunca moriría, sino que no había llegado su hora de morir. Por eso tenían miedo de que el Espíritu de Dios pudiera haberlo dejado caer sobre alguna montaña o en algún valle mientras estaban preocupados y discutiendo, como lees en Segunda de Reyes 2:16. Eliseo sabía que Dios evitaría que Elías cayera, pero ante la insistencia de ellos, permitió que los hombres salieran a buscarlo, pero fue en vano.
no pudieron encontrar a Elías, se había ido. Pensaron que tal vez, ya sabes, que estaría en alguna montaña donde se había dejado caer. Salieron a buscarlo, pero no lo encontraron. Bueno, entonces, ¿a dónde fue? Ciertamente el torbellino usado por Dios no pudo llevarlo más allá de la atmósfera terrestre. El relato bíblico tampoco deja a Elías en el aire. Ahora, la respuesta va a comenzar a desarrollarse. Escucha, saltémonos algunos años y veamos qué otros eventos registra la Escritura. El hijo de Acab, el rey de Israel, Jehoram o Joram, como se le llamaba en diversas formas, Jehoram o Joram, comenzó a reinar alrededor del 896 a.C. Ahora bien, este fue el año de la remoción de Elías, el mismo año en que Elías fue arrebatado en el torbellino. Lo encuentras en 2 de Reyes 1:18 y 2 de Reyes 3:1. Durante el reinado de este rey, Eliseo fue el profeta reconocido de Dios, como se lee en 2 de Reyes 3:11. En el año quinto de Joram, rey de Israel, el hijo del rey de Judá comenzó a reinar junto con su padre en Judá, 2 de Reyes 8:16. Lo primero que hizo para establecer el gobierno de su reino fue pasar a espada a sus parientes para que no reclamaran el trono de él, como lees en 2 de Crónicas 21:4, capítulo 21, 2 de Crónicas, versículos del 12 al 15. Ahora en parte se lee, escuche, te voy a leer una parte. Por cuanto no anduviste en los caminos de tu padre, sino que anduviste en el camino de los reyes de Israel, y también mataste a tus hermanos en la casa de tu padre, que eran mejores que tú, tendrás gran enfermedad. 2 de Crónicas 21, del 12 al 15. Elías le envió este aviso por carta 10 años después de haber sido atrapado en el torbellino. Entonces él todavía estaba aquí en la tierra para enviar una carta, ¿no? Según la redacción de la carta, Elías la escribió después de que ocurrieron estos eventos porque habla de ellos como eventos pasados y de la enfermedad como un futuro por venir. Y esto fue 10 años después de que Elías fuera llevado a otro lugar por el torbellino. Que Dios debería haberlo usado para transmitir el mensaje es muy razonable, porque él era el profeta de Dios en los días del padre del rey y el hijo no andaba en los caminos de su obediente padre, Josafat. Ahora, ¿qué significa todo esto? Doblando las ideas humanas y dejándolas a un lado para siempre, podemos ver a partir de estos eventos registrados en las Escrituras que Dios permitió que el profeta Elías viviera al menos 10 años en esta tierra después de su remoción como cabeza de los profetas. Era el presidente o el decano o el director principal de la universidad allí, la escuela de los profetas. Se llama aquí los hijos de los profetas, los alumnos. La escritura implica que casi nadie sabía dónde estaba durante este tiempo. Para estar viviendo estos años, Dios debe haberlo puesto de nuevo sobre la tierra, donde pocos, si es que alguno, supieron de su presencia, o al menos si lo hicieron, no lo revelaron. Elías seguía siendo un ser humano, el de siempre, pero apartado para su propio pueblo, porque Dios había ordenado que Eliseo lo tomara en ese momento. Ahora se sabía que la carta que hizo que otros entregaran era suya, lo que implica que se consideraba que estaba vivo en algún lugar. ¿Cuánto tiempo más vivió? La Biblia no lo menciona, pero en cuanto a qué está establecido que todos los hombres mueran una vez, como dice su Biblia, debe haber muerto en algún lugar más tarde. Ahora, fíjense aquí en Hebreos 9, versículo 27, y está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y a los que le esperan aparecerá la segunda vez. Hebreos 9 del 27 al 28. Bueno, dice en la versión King James, sin pecado para salvación. Esa no es una traducción correcta. Aparecerá por segunda vez a los que le buscan, los que están sin pecado, que le buscan. Tienes que estar sin pecado y buscándolo a Él si Él se te aparece para salvación. Y luego, los muertos en Cristo resucitarán primero, pero nosotros, que estamos vivos y permanecemos en ese momento,
como creo plenamente que muchos de nosotros lo estaremos, y espero que Dios me conceda una vida lo suficientemente larga para que pueda estar también entre los que estaban allí en ese momento, y tengo la sensación de que Él va a hacer eso. Aún tienen que suceder varias cosas antes de la segunda venida de Cristo, pero está cerca, incluso está en las mismas puertas según estas mismas profecías. Podemos ver los eventos que suceden en el mundo y sabemos que está muy cerca, está muy cerca. Bueno, supongamos que Dios le dio a Elías el poder de una vida sin fin de casi 3000 años, ya para leer en la Biblia lo que no está allí. La Biblia no dice nada al respecto. Entonces, las personas que piensan que Elías se hizo inmortal simplemente lo están leyendo en la Biblia. La Biblia no lo dice. La Biblia muestra que fue llevado en un torbellino a este primer cielo, la atmósfera de la tierra. Muestra que llegó una carta de él 10 años después. Muestra que aún no había llegado su hora de morir. Jesucristo dijo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, quien era el mismo Cristo. Entonces, Cristo dijo que Elías no estaba allí en un lenguaje muy claro y que Cristo lo sabía. Y él no era un mentiroso. Entonces, sabemos que es la verdad. Elías era mortal, estaba sujeto a la muerte, estaba establecido que el hombre muera una sola vez. Eso es lo que dice su Biblia si usted va a creer en la Biblia. Y después de ser elevado a los cielos atmosféricos, pasó los años restantes de su vida separado en algún otro lugar de la tierra. Ahora, no sé dónde estaba. Dios decidió no revelarlo. Dios tomó a Moisés y lo enterró en un lugar y ningún hombre pudo encontrarlo. No sé dónde está enterrado Moisés y tú tampoco, porque ese es el secreto de Dios. Dios no me lo ha dicho y no te lo ha dicho a ti, y si me dijera que era un secreto tendría que guardar el secreto, ¿no? Pero no me ha dicho, y yo no sé, y tú no sabes, y yo no sé a dónde fue Elías y tú tampoco, pero sabemos que el hombre es mortal, y sabemos que no hay una sola palabra en la Biblia que diga que a Elías se le dio la inmortalidad en ese entonces. Hebreos 11, 39, 40. No hasta que seamos hechos perfectos en la segunda venida de Cristo. Ahora, los únicos pasajes que quedan en la Biblia que desconciertan a la gente son los relativos a la aparición de Moisés y Elías en el monte de la transfiguración con Jesús, cuando Jesús se transfiguró y los discípulos vieron allí a Moisés y Elías. Leíste eso en Mateo 17, los primeros 9 versículos, y Marcos, el 9º capítulo, de los primeros 10 versículos, y Lucas 9, versículos 28 al 36 inclusive. Versículo 9, si acabas de leer en el relato de Mateo hasta el versículo 9, Jesús dijo que no contaras la visión a nadie. Fue una visión. Elías no estaba, Moisés no estaba, vieron una visión. Una visión no es una realidad, sino una imagen en la mente, puesta allí de manera sobrenatural en este caso, como suelen ser las visiones de Dios. Moisés murió y fue sepultado. Lees de eso en Deuteronomio 34, 5 y 6. Y acabo de leerles aquí donde se menciona a Moisés. Él no recibió la promesa de que Dios nos había provisto algo mejor que ellos, incluyendo a Moisés y Elías. Sin nosotros no serían hechos perfectos o hechos inmortales. Tanto Elías como Moisés todavía estaban muertos en sus tumbas, pero en visión ambos aparecieron allí con Jesús, y fue simplemente una visión que se vio en la mente de esos discípulos. Eso es todo. Ahora bien, la visión les fue concedida a los discípulos después de que Jesús hubo hablado de la gloria de la inmortalidad en el reino venidero. Era para darles una idea de cómo sería el reino. Y en ese sentido, vieron a Jesús viniendo en poder y gloria en su reino, porque solo unos pocos versículos antes de eso, Jesús había dicho que algunos de ustedes, parados aquí, no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Bueno, lo vieron. No dice hasta que ven el Hijo del Hombre, pero hasta que lo vieron, y lo vieron en visión. Jesús dijo, si lees hasta el capítulo 17, porque donde él dijo que algunos de ustedes no probarán la muerte hasta que vean esto, eso fue en los últimos versículos del capítulo 16 de Mateo, y luego lea hasta el 17 en el versículo 9. Ellos lo vieron y dijo, no digáis la visión a nadie. Mateo 17, 9. Así lo vieron en visión.
se concedió a los discípulos después de que Jesús les habló de la gloria del reino de Dios venidero. Ahora, después de haber estudiado todas estas escrituras, ¿cuál es la conclusión? Si usted va a creer la Biblia en lugar de los cuentos de hadas de los hombres, por supuesto, si usted quiere creer estas fábulas, Pablo dijo que vendrían. Si usted quiere creer una fábula, adelante, créalo. Ese es tu derecho y privilegio, pero estás creyendo un mito. Estás creyendo algo que no tiene una parte de la autoridad bíblica, ninguna autoridad de Dios, ninguna autoridad de ningún científico, ninguna autoridad que alguien pueda probar. Si crees que Elías subió al cielo del trono de Dios, no puedes probarlo, no hay ni una pizca de eso en la Biblia, así que no hay autoridad para eso. Pero la Biblia ciertamente dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez. Ahora, después de todas estas escrituras, llegamos a esta conclusión, que Elías está muerto en el polvo de la tierra esperando, como todos los otros santos hombres de la antigüedad, la resurrección de los justos. Elías, algunos años después de haber sido arrastrado en el torbellino, fue a la tumba. No sabemos dónde, la Biblia no lo revela. Él resucitará en la segunda venida de Cristo inmortal en el reino de Dios para vivir para siempre. Espero junto con usted y conmigo. Ahora le he dado la verdad al respecto y la explicación bíblica correcta, pero si desea que esté impreso, solo escriba para obtener el folleto sobre ¿a dónde fue Elías y qué le sucedió a Enoc? ¿Se hizo inmortal y dónde están ahora? ¿Qué les pasó y dónde están ahora? Creo que le gustaría tener ese impreso para que pueda estudiarlo en su propia Biblia. ¿Hay alguna contradicción cuando Jesús dijo, nadie ha subido al cielo? Sin embargo, lees que Elías subió al cielo en un torbellino. Simplemente escriba para el folleto sobre Elías y Enoc. ¿Sabes? Mucha gente dice que mi fe no es muy fuerte, o bien dice que simplemente no puedo aumentar la fe, no tengo fe. ¿Por qué no tengo más fe? Mucha gente me ha dicho eso, cientos y cientos de ellos. La gente no sabe lo que es la fe, no saben por qué no lo poseen, no saben cómo conseguirla. Y sin embargo, mis amigos, sin fe es imposible agradar a Dios. No solo eso, escucha ahora, sin fe es imposible que seas salvo. Sin fe no tienes nada más que la muerte eterna mirándote a la cara, porque somos salvos por gracia por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero sigamos y leamos el siguiente versículo. ¿Por qué? Porque somos hechura suya. Somos hechura de Dios creada en verdadera justicia y en santidad para buenas obras, las cuales Dios ordenó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2 del 8 al 10. Buenas obras, no malas obras, buenas obras. Dios ha ordenado que caminemos en buenas obras, pero eres salvo por gracia a través de la fe. Si no sabes lo que es la fe, ¿cómo esperas la salvación? Sabes que tengo un folleto para el que quiero que escribas. ¿Qué es la fe? La gente no sabe lo que es la fe. Tienen lo que llaman fe, pero es del tipo equivocado. La mayoría de las personas no tienen fe porque no saben lo que es. ¿Cómo puedes tenerlo si no lo entiendes? Escribe sobre esto, qué tiene que ver la fe con la salvación y cómo tantas personas son engañadas con una falsificación. Tal vez lo sea, tal vez sea genuino. No puede hacerle daño comprobarlo. Eso no puede hacerte daño. No puede hacerte ningún daño. Compruébalo.